Hola a todos los aficionados a la historia de la dinastía real de los Tudor, de sus reyes, de su corte y de su época. Bienvenidos a mi canal. Con este video, les presento la biografía de Richard Bertie. Él fue un terrateniente inglés y evangélico religioso. Conocido por ser el segundo esposo de Catherine Willoughby, 12ª baronesa Willoughby de Eresby, duquesa viuda de Suffolk, y una mujer a la que Enrique VIII estaba considerando como su séptima esposa poco antes de su muerte. Richard Bertie era empleado en la casa de la duquesa al momento de su matrimonio, y se ha dicho que esta unión se dio por amor. Richard Bertie era de un stock inusualmente humilde para las conexiones que llegó a hacer a lo largo de su vida. Nació en la Navidad de 1517, en Hampshire. Era el hijo de Thomas Bertie, maestro masón y capitán del castillo de Hearst, y de su esposa Aline C. Su abuelo paterno también era un masón, en Bearsted, Kent. Fue admitido como un erudito de Corpus Christi College, en Oxford, en febrero de 1534, del cual obtuvo un diploma de graduado en 1537 y se dice que fue miembro de esa casa. Posteriormente se unió a la casa de Sir Thomas Wriothesley, Lord Canciller y Conde de Southampton. Richard tenía fama de ser un caballero muy exitoso, siendo bien versado en idioma latín, francés e italiano, audaz y astuto en el discurso y rápido en la réplica. Se casó con Catherine Willoughby, la hija y heredera de William, onceno Lord Willoughby, y viuda de Charles Brandon, primer duque de Suffolk. Se ha dicho que los Bertie se habían casado por amor alrededor de 1553, después de que Richard había servido durante varios años como el maestro de caballos y caballero en la casa de la duquesa. Catherine, por su parte, había heredado la baronía de Willoughby de Eresby por derecho propio, al ser la única hija de su difunto padre. El matrimonio de Richard y Catherine tuvo dos hijos. Susan Bertie, nacida en 1554, quien a su vez se casó dos veces, y fue mencionada por Lany en su obra de 1611 como la hija de la duquesa de Suffolk. Peregrine Bertie, nacido en 1555, mientras sus padres se encontraban en el exilio, y recibió tal nombre en alusión a la condición de peregrinos de los mismos. Peregrine se convirtió después en el 13º barón Willoughby de Eresby y vivió hasta los 46 años. El Viernes Santo de 1553, Richard apareció bajo un proceso obligatorio ante el obispo católico Stephen Gardiner, entonces canciller del reino, en su residencia en Winchester House, en Southwark. Y al día siguiente una conversación singular sobre la duquesa de Suffolk pasó entre ellos. El obispo se refirió a 3 detalles en los que esa señora le había ofendido. En vida del antiguo duque, ella había mencionado en una cena al obispo como el hombre que menos amaba. En otra ocasión, Catherine había nombrado a un perro con el nombre del obispo, en burla hacia él. Y cuando el obispo estaba en la torre, ella comentó que estaba alegre por los corderos, ya que el lobo estaba encerrado. Muy pronto, el obispo instó a Richard a persuadir a la duquesa para que se ajustara a la religión católica. Richard declaró francamente, sin embargo, que eso sería poco probable, a menos que ella pudiera estar satisfecha de la verdad del catolicismo. Luego fue despedido de una manera amistosa, y poco después, a través de la intervención del obispo, Richard obtuvo la licencia de la reina María para viajar al continente, para obtener el pago de ciertas deudas del emperador y otros en el extranjero a la duquesa, como ejecutora de su ex esposo. Richard navegó desde Inglaterra en junio de 1554. Pero los eventos posteriores lo impresionaron con un sentido del peligro al que la duquesa sería expuesta, si permanecía en Inglaterra. Por lo tanto, él regresó, y el 1 de enero de 1555, con mucha dificultad y riesgo, sacó a su esposa de Londres disfrazada, con algunos asistentes. Ellos se escondieron en Kent hasta el 5 de febrero, y fue cuando se embarcaron en Gravesend, y de allí fueron a Cleves. Pero pronto se vieron obligados a abandonar ese lugar por la noche. Después de soportar grandes dificultades, llegaron a Basel, donde a su llegada no pudieron encontrar refugio,
Y sufrieron de resfriado y hambre, estando a punto de pasar la noche, se dijo, en el portal de una iglesia, hasta que recibieron amable ayuda y se establecieron cómodamente en una cabaña rentada. Allí, la duquesa dio a luz a un hijo que, dadas las circunstancias de su nacimiento en el extranjero, durante el peregrinaje de sus padres, fue llamado Peregrín. Bertie y la duquesa se encontraron inseguros en Basel, ya que un plan para atraparlos había sido madurado por William Paget. Por lo tanto, en una pista amistosa de Sir John Mason, los Bertie se mudaron primero a Estrasburgo, y luego a Weimar, en el Palatinado del Rin, donde permanecieron hasta que cayeron en la necesidad, y casi en desesperación. En esta coyuntura, los Bertie recibieron una amable invitación de Segismundo Augusto, rey de Polonia, quien había sido informado por John o Lasco de su angustia. En abril de 1557 salieron de Weimar. Y se nos dice que antes de llegar a Frankfurt, escaparon de ser asesinados por los agentes ingleses. Pero, después de encontrarse con muchos problemas y peligros, llegaron a Polonia, donde fueron bien recibidos por el rey, y generosamente colocados por él en el condado de Croce, en Samogitia. Allí estuvieron, en gran tranquilidad y honor, hasta que recibieron noticias de la muerte de la reina María, y fue entonces cuando decidieron regresar a Inglaterra. Bertie se sentó en el Parlamento que se reunió el 11 de enero de 1562, como uno de los caballeros para el conde de Lincoln. Richard también estaba en el séquito de la reina Isabel cuando esta última visitó Cambridge en agosto de 1564, y en esa ocasión el título de máster le fue conferido por la universidad. En 1572, Richard afirmó ser convocado a la Cámara de los Lores en derecho de la baronía de su esposa, y parece que por un corto periodo su afirmación de ser convocado fue reconocida como válida. La duquesa de Suffolk murió en 1580, y su hijo Peregrín poco después le sucedió a la baronía de Willoughby. Y Richard murió en Bourne, en Lincolnshire, el 9 de abril de 1582, a los 65 años de edad, y fue enterrado en la iglesia de San Juan, en Spilsby, en el mismo condado. En dicha iglesia hay un monumento majestuoso en su memoria y de la duquesa de Suffolk. Richard Bertie tuvo su retrato pintado por Hans Holbein en 1548, y el cual ha sido grabado. También escribió una narrativa sobre su esposa Catherine, durante el reinado de la reina María, la cual fue impresa en los Actos y Monumentos, de John Fox. Richard Bertie tuvo una vida admirable, aunque en la mayoría de los libros de historia solo se le menciona como segundo esposo de una duquesa. Él sobrevivió a un itinerante exilio en el extranjero, y aunque no recibió un título nobiliario a su regreso al reino, se mantuvo fiel a su fe, y vivió a plenitud como miembro del Parlamento y aristócrata respetado. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Richard Bertie, segundo esposo de Catherine Willoughby, baronesa Willoughby de Eresby y duquesa de Suffolk. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales, como siempre, agradezco de antemano. No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor, y también activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Feliz día y hasta pronto.